artículo y un libro de texto. El libro de texto me lleva de la mano y me va explicando poco a poco un tema. Un artículo en una revista lo que hace, me hace una descripción y posiblemente de ahí tengo que ir a profundizar en los temas que desconozco porque el objetivo del artículo no es ayudarme a aprender. Y hace unas semanas que me pidieron dar una charla dentro del entorno de la pandemia, comencé a sacar lo que yo había propuesto hace muchos años, hace ya más de 10 años creo, que era el uso de mapas conceptuales para crear itinerarios de aprendizaje. Y de ahí sale esta videoconferencia en las conversaciones con el doctor Bravo. Y la idea es que el mapa conceptual que se utilice para enseñar a aprender es un mapa conceptual diferente del mapa que yo uso para explicar o describir. Y a ese tipo de mapa le llamo itinerario. Y el itinerario verdaderamente fue una necesidad personal. Yo quería hacer un mapa conceptual que explicara cómo aprender a construir mapas conceptuales. Y a la hora de crear ese mapa conceptual me di cuenta que era un mapa totalmente diferente. Le llamé itinerario y verdaderamente nunca se ha popularizado mucho el itinerario. El artículo ahí quedó. Yo lo sigo usando, pero como algo personal. Pero dentro de esta circunstancia en la cual nos encontramos ahora con la pandemia, comencé a ver al principio de marzo los problemas que se estaban dando en los salones de clase, en el aula, tanto de educación primaria, secundaria como universitaria. Y me di cuenta que la mayoría de los docentes lo que hacen es que dan clase, dan aula, como en ciertos lugares, eso se dice en portugués, que es yo doy la clase y los estudiantes aprenden. Esa es la forma tradicional en la cual lo hemos hecho. Yo no digo que sea malo, es una forma, es efectiva, así recibí la mayoría de los cursos. La educación y el aprendizaje han evolucionado en el sentido de que entendemos mejor cómo aprenden los estudiantes y hay otras formas, pero es la manera que la mayoría de los docentes funcionan. Con el resultado de la pandemia, como resultado de la pandemia, ya no hay estudiantes a quien darle clase. De un momento, yo que todos los días me preparo para dar una muy buena clase, ya no tengo a los estudiantes. Y eso se da en el salón de clase en primaria, igual se da con la pizarra que se da con el PowerPoint. Y lo que me di cuenta fue que lo que estaba sucediendo, entonces la mayoría de los docentes estaban saliendo corriendo a ver, bueno, yo ahora tengo que aprender Moodle. Yo no había querido aprender Moodle, ahora tengo que aprender Moodle, ahora tengo que aprender esto. Aquí en Costa Rica hubo que hacer una capacitación de docenas de miles de docentes por parte del Ministerio de Educación Pública en Teams. Pero la mayoría de las veces lo que el docente andaba buscando era cómo reemplazar el enseñar. O sea, ahora cómo enseño con Teams, no cómo cambio y me preocupo por el aprendizaje del estudiante en lugar de cómo le enseño. Y fue donde me di cuenta que, perdón, es que estoy confundido con las teclas, que lo que los docentes estaban preocupados era, si no era enseñar es, bueno, ok, no le puedo enseñar porque mis estudiantes no tienen una banda para ver el video, entonces, ¿cómo envío contenidos? Y cierto, los contenidos son importantes, pero ¿cómo debe el estudiante trabajar esos contenidos es aún más importante que los contenidos en sí? Y no estamos acostumbrados a organizar esos contenidos. Entonces, lo que nos ha traído la pandemia es esa necesidad de preguntar, bueno, y ahora tengo estos contenidos, ¿cómo los organizo? ¿Cómo espero que el estudiante aprenda este tema? ¿Qué debe aprender primero el estudiante? ¿Por dónde empieza? ¿Qué opciones le podemos dar al estudiante para que avance? Y esto es verdaderamente lo que nos permite hacer un mapa conceptual en forma de itinerario. Nos permite contestar todas estas preguntas. De eso se trata el itinerario. Entonces el itinerario viene como una respuesta muy al momento de lo que he encontrado que están sufriendo muchos docentes por causa de la pandemia. Entonces, a la hora de comenzar a trabajar los mapas conceptuales, ¿verdad? Vamos a dejar ahí los itinerarios y volver a los mapas conceptuales. El mapa conceptual, y voy a hacer un resumen, tiene una fuerte fundamentación teórica, que la conocen. Yo no voy a profundizar en lo que son mapas conceptuales porque espero que en general la audiencia lo conozca. Facilita la expresión del conocimiento,
donde el conocimiento está basado para los mapas conceptuales en la teoría del conocimiento y la teoría del aprendizaje de Ausubel y Novak. Está compuesto por conceptos que son regularidades percibidas o patrones que son objetos, acontecimientos. Por ejemplo, la vida, la célula, el color azul. Puede que no lo percibimos igual, pero el color azul es un concepto. Un barco. Y sabemos que un concepto por sí no nos dice nada, sino que un barco, si yo les digo barco, ustedes pueden decir, bueno, yo anduve, tal vez ahora no porque estamos en pandemia, pero el fin de semana pasado andaban veleando y se marearon y no quieren volver a saber nada de barco, o van a salir con su novio este fin de semana y van a decir, bueno, esto va a estar romántico, entonces piensen en otro tipo de barco. El barco en sí como concepto no nos dice nada y sabemos porque el concepto es como un átomo dentro de lo que es el conocimiento y necesitamos la proposición verdaderamente como la molécula. La democracia, algo un poquito más abstracto. Un unicornio que si viéramos entrar un unicornio nos sorprendería, pero sabemos que es un unicornio. Pero quiero echar para atrás porque esta es la definición de concepto que nos dio Novak desde los 1970 y algo. Y hay un punto muy importante aquí, es que vean que el concepto consiste de objetos y acontecimientos. El 90 y algo % de los conceptos que creamos en los mapas conceptuales son objetos. Los acontecimientos, que no es un término muy claro en inglés, es un evento, algo que acontece. Un acontecimiento es un cambio sobre un objeto. Un acontecimiento no tiene que ser, por ejemplo, un terremoto, por supuesto que lo es, pero un aumento en la calidad de la educación es un acontecimiento donde la calidad de la educación es un objeto. Y paro aquí y me viene por aquí porque verdaderamente el itinerario es un mapa de acontecimientos, no de objetos. Y tenemos que entenderlo bien porque al ver un mapa conceptual en forma de itinerario decimos, pero eso no es un mapa conceptual. Lo que pasa es que los mapas conceptuales que tradicionalmente construimos están basados en objetos, no en acontecimientos. Así es que recuerden esto de los acontecimientos porque eso es clave. Los conceptos se unen en proposiciones que son afirmaciones. Por ejemplo, el barco es azul. Bueno, ya tengo dos conceptos. El barco, yo afirmo el barco es azul. Ya esta es una afirmación. Y esta afirmación o proposición es la unidad más pequeña de conocimiento. Las aves tienen huesos huecos. Estoy haciendo una afirmación sobre las aves. Los huesos huecos les permiten ser más livianas, eso les permite volar, pero la afirmación en sí, las aves tienen huesos huecos, nos dice algo. Si yo solo digo la palabra ave o barco, verdaderamente no estoy comunicando nada. Ahora, desde el punto de vista del mapa conceptual, una proposición no necesariamente es falsa o verdadera en el sentido lógico. 8 planetas albergan vida. Bueno, no sabemos, no podemos decir si eso es falso o verdadero hasta que probemos lo contrario o encontremos vida en otros planetas. Entonces, esta definición de conocimiento nos permite entender los itinerarios. Entonces, tiene una fuerte fundamentación teórica que se basa en el aprendizaje significativo. Hoy no voy a profundizar en el aprendizaje significativo, sería para otra charla. Pero nos da el aspecto metodológico de por qué los mapas conceptuales son efectivos si se usan de la forma correcta para aprender. Los mapas conceptuales permiten representar gráficamente el conocimiento que lleva a un aprendizaje significativo y se dan cuenta que estoy usando mapas conceptuales para explicar mapa conceptual, ¿verdad? Facilita el desarrollo de habilidades del pensamiento de orden superior. Esto es algo que a mí me interesa mucho, es lo que he estado investigando más recientemente. Y si en algún momento hay interés, pues con gusto les daría otra charla de cómo usar los mapas para desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior. Porque el hecho de que mis estudiantes usen mapas no necesariamente están desarrollando estas habilidades. Por ejemplo, si yo solo uso un mapa para evaluar y el estudiante simplemente me tira en el mapa lo que entiende en un momento corto, verdaderamente no hay mucha posibilidad de aprender ni desarrollar esas habilidades, porque es un mapa en beneficio del docente que está haciendo la evaluación. Si uso un mapa para que el estudiante me vaya mostrando el desarrollo de su comprensión a través del tiempo,
entonces sí puedo, mediante preguntas, mediante argumentación, puedo ayudarle al estudiante a desarrollar esas habilidades de pensamiento de orden superior. Entonces, esta sería otra charla que con gusto en otro momento podríamos conversar sobre qué verdaderamente están aprendiendo los estudiantes cuando construyen un mapa conceptual. Depende de cómo le demos al estudiante la tarea de construir el mapa. Y por supuesto, CMAP Tools facilita la construcción y manipulación del conocimiento. Ahora, si entramos un poquito más detalle en mapa conceptual, vemos que fueron desarrollados por Novak, representan conocimiento organizado, está compuesto por conceptos conectados por frases de enlace para formar proposiciones. Aquí también hago énfasis en las frases de enlace. Las frases de enlace, palabras de enlace, es la parte más difícil de la construcción del mapa. Conocer los conceptos de un tema es fácil, me los puedo aprender inclusive de memoria. Poder dar frases de enlace o palabras de enlace que me expliquen en vez de que solo me describan, que me lleven a proposiciones dinámicas, no es fácil. En un momento regresamos a este punto. Ayuda a contestar una pregunta de enfoque. Siempre debe haber una pregunta de enfoque en el mapa. Y la mayoría de los mapas que le damos a los estudiantes no llevan una pregunta de enfoque. O sea, el estudiante no tiene la menor idea qué espera el docente que contenga el mapa, porque no sabe si contestó una pregunta o cuál pregunta contestar. También regresaremos a esto en un momento. Y pueden tener enlaces cruzados que son clave para mostrar una comprensión del conocimiento y son necesarios para el aprendizaje efectivo. Me interesa aquí la pregunta de enfoque, porque la pregunta de enfoque es la que nos lleva a los itinerarios. Echemos un poquito para atrás y hablemos de modelaje. Cuando yo estoy construyendo un mapa conceptual, yo estoy modelando. Yo estoy en forma explícita expresando lo que yo entiendo sobre un tema. El mapa conceptual me lleva a un tipo de modelaje. Un mapa mental me lleva a otro tipo de modelaje. Más jerárquico, no tiene palabras de enlace, no tiene estructura proposicional, es mucho más sencillo. Un diagrama de flujo me lleva a expresar un procedimiento, a expresar los pasos para resolver un problema. Es otro tipo de modelaje. Un diagrama de flujo de datos, que es muy común a la hora de desarrollo de sistemas, me permite modelar el flujo de datos entre entidades. Y un diagrama de relación entidad, también muy común en computación, me permite relacionar bases de datos. Todas estas herramientas son válidas para modelar y el tipo de modelaje que nos da es diferente y usamos una o la otra dependiendo del objetivo y el propósito de realizar ese modelaje. Por ejemplo, este es un mapa conceptual sobre mapas conceptuales hecho por el Dr. Novak. Este mapa nos dice que los mapas conceptuales representan un conocimiento organizado, está compuesto por conceptos, se conectan utilizando palabras de enlace, se usan para formar proposiciones, que son unidades de significado. Es un mapa muy completo, es un mapa que hemos utilizado en muchos artículos y es un mapa que explica claramente qué es un mapa conceptual. O sea, contesta la pregunta ¿qué es un mapa conceptual? Y yo creo que lo contesta bastante bien. Hay una serie de parámetros que usamos para definir si un mapa es un mapa excelente. Por ejemplo, no le sobran conceptos. Todos los conceptos son útiles para la explicación. No le faltan conceptos. Es un mapa con proposiciones dinámicas. Eso es parte de lo que hablaríamos ya sobre el desarrollo de habilidades de pensamiento computacional. No es el punto de esta charla. Pero es un muy mapa conceptual que nos explica claramente qué es un mapa conceptual. Vean la pregunta. La pregunta es ¿qué un mapa conceptual qué es? Ahora, si a mí lo que me interesa es cómo construyo mapas conceptuales, un mapa conceptual, este mapa no me sirve. Porque este mapa no contesta esa pregunta. Este mapa no me dice por dónde empiezo. Este mapa no me dice qué debo hacer para construir un mapa conceptual. Me dice que tiene conceptos y proposiciones y que
y los conceptos son etiquetados con palabras y palabras, pero no me dice en absoluto cómo construirlo. O sea, este mapa conceptual no me sirve para responder a la pregunta ¿cómo construyo un mapa conceptual? Esta es una mezcla de mapa conceptual con diagrama de flujo que hizo Novak y yo, que contesta la pregunta de cómo construir buenos mapas conceptuales. La mayoría de las veces, si la pregunta tiene el cómo, casi siempre la respuesta es más tipo procedimiento. Un diagrama de flujo es más útil. Por ejemplo, ¿cómo cambio la llanta de un carro? Bueno, hay una serie de pasos a seguir para cambiar la llanta de un carro que posiblemente no se exprese muy bien en un mapa conceptual. El mapa conceptual nos explicaría, por ejemplo, por qué si se poncha o se estalla una llanta debemos cambiarla, por qué no podemos seguir manejando el carro con la llanta ponchada o estallada. Esa sería una explicación que el mapa conceptual nos daría, pero cómo cambiarla, donde es una serie de pasos, es más un modelo de diagrama de flujo que el mapa conceptual. Aún así, este es un mapa que hicimos donde verdaderamente es una secuencia tipo procedimiento con un poquito de explicación y nos dice, construir buenos mapas conceptuales implica, arriba, idear una buena pregunta de enfoque. A la derecha hay una explicación que nos dice para lo cual el mapa conceptual muestra el conocimiento para contestar la pregunta de enfoque. La pregunta de enfoque es utilizada para sugerir conceptos apropiados. Estos son los conceptos requeridos para que el mapa conceptual conteste. Podemos hacer una lista de 15, 25 conceptos, después ordenar de lo más general a lo más específico y así seguimos una secuencia. Y verdaderamente son 8 pasos que se siguen para construir un mapa conceptual. Vean que este mapa conceptual es muy diferente al mapa conceptual anterior. La pregunta me lleva a un mapa conceptual totalmente diferente. Y en este caso es un híbrido. Entonces, la pregunta es clave. Este mapa no explica qué es un mapa conceptual, pero explica cómo construye un mapa conceptual. Ahora, si lo que yo quisiera saber es, bueno, ¿y para qué me sirven? ¿Cómo uso los mapas conceptuales? Este mapa conceptual no me dice verdaderamente, pues dice que es necesario para una enseñanza efectiva y para un aprendizaje efectivo, pero verdaderamente no me dice mucho más sobre para qué me sirven o cómo los uso. Este otro mapa tampoco me sirve mucho como para decir, bueno, ¿y de qué me sirven los mapas conceptuales? Este otro mapa conceptual es sobre Sigma Tools, pero verdaderamente podríamos adaptarlo a mapas conceptuales. Dice, facilita la manipulación de modelos de conocimiento, como el que les mostré al principio de la NASA. Representa conocimiento, pueden ser construidos por uno o más individuos, porque, bueno, son usados por científicos profesionales, expertos, maestros, estudiantes. Y pueden ser usados para la organización de grandes volúmenes de información, disculpe, dice volúmenes, error de ortografía, para la navegación de información, para la captura de conocimiento, memoria corporativa, para la instrucción efectiva, para el aprendizaje efectivo. Podríamos seguir, este verdaderamente no es un mapa directamente sobre los usos, no es el mapa más extenso, pero era uno que tenía a mano. Este mapa, vean que explica cómo utilizar Sigma Tools, cómo utilizar mapas conceptuales. O sea, contesta otra pregunta. Y aquí tenemos ya 3 mapas totalmente diferentes para 3 preguntas, todas sobre mapas conceptuales. O sea, un solo mapa no puede contestar todas las preguntas, o no debiera. Y más bien, si tratamos de contestar todas las preguntas con un solo mapa conceptual, terminamos con lo que aquí llamamos un arroz con mango, una mezcla de cosas que no se entenderían. Ok, entonces hemos visto mapas conceptuales que contestan qué es un mapa, cómo se construye un mapa y para qué me sirve o para qué puedo usar los mapas conceptuales. Si volvemos a la pregunta original que nos hacíamos en términos de la pandemia y la situación que nos encontramos, lo que yo me preguntaría es, bueno, ¿y cómo aprendo a construir mapas conceptuales? Si yo le tengo que enseñar a un estudiante y ese estudiante está en su casa y ese estudiante no lo tengo en mi salón de clase y yo quiero que aprenda a construir mapas conceptuales, no le puedo dar
este primer mapa porque este lo que le va a explicar es qué es. Eso no le dice cómo construir. No le puedo dar este segundo mapa porque tampoco le dice cómo construirlo, pero no me dice cómo aprendo a construirlo. Y este tampoco le contesta la pregunta. Entonces, el itinerario tiene una forma diferente. Y este es el itinerario, este fue el primer itinerario que yo construí. Y este es el que está en el sitio de CIMAP, que vean que lo que comienza diciendo es aprender a construir mapas conceptuales. Okay. Aquí estamos hablando de un mapa que explica cómo aprender a construir, no cómo construir, ni para qué sirve, ni qué es. Vean que aquí hay un verbo, aprender a construir mapas conceptuales. No es un objeto, es un acontecimiento. Es un event, que llamamos en inglés. Y esa es la gran diferencia entre este tipo de mapas y los mapas de objetos. Entonces, este mapa se lee de la siguiente forma. Ok, yo quiero aprender a construir mapas conceptuales. Y este es un itinerario, así le llamamos, para principiantes. A la izquierda dice, requiere comprender qué es un concepto. Ok, yo no puedo aprender a construir mapas conceptuales si no sé qué es un concepto. Entonces, a la izquierda tenemos comprender qué es un concepto. Requiere comprender qué es una pregunta de enfoque. Vean que comprender qué es un concepto y comprender qué es una pregunta de enfoque pueden darse en cualquier orden. Yo puedo llegar aquí primero y decir, ok, lo primero que voy a hacer es comprender qué es un concepto. ¿Cómo comprenda cuál es un concepto? Bueno, aquí hay un enlace a un documento que me explica, aquí hay un video de Nova, aquí hay un mapa conceptual, un enlace a un mapa de cómo comprender qué es un concepto. También tengo que comprender qué es una pregunta de enfoque. De nuevo, aquí tengo recursos que me ayudan a entender qué es una pregunta de enfoque. Una descripción que es una pregunta de enfoque, tal vez es un documento que explica los diferentes tipos de enfoque, de preguntas de enfoque. Eso es comprender que es una pregunta de enfoque puede ir tan profundo como yo quiero, porque tengo artículos completos sobre la pregunta de enfoque. Podría llegar hasta artículos científicos. Lo importante aquí es que vean que dice que requiere comprender qué es un concepto y comprender qué es una pregunta de enfoque, pero no me está diciendo que tengo que entender primero el concepto y después la pregunta de enfoque. Lo puedo hacer en cualquier orden. Y eso es parte de lo que nos da el itinerario, es una flexibilidad en cuanto a que yo puedo seguir un paso o seguir el otro paso. Comprender qué es un concepto o comprender qué es una pregunta de enfoque. Vean que este concepto aquí no dice es un concepto, o este aquí no dice el mapa conceptual consiste o contesta una pregunta de enfoque. De hecho, el itinerario no me dice que la pregunta de enfoque es la pregunta a la cual contesta el mapa conceptual. Lo que me está diciendo es vaya y aprenda lo que es una pregunta de enfoque. Después me dice que si entiendo que es una pregunta de enfoque, facilita el comprender que es una palabra de enlace. ¿Por qué? Porque la palabra de enlace se asocia a unir conceptos. Entonces, si ya yo sé que es un concepto, me facilita entender las palabras de enlace. Y ambos, el concepto y las palabras de enlace, vean que aquí me dicen, ambos son necesarios para comprender que es una proposición. Entonces, vean que me está diciendo, tienen que entender que es un concepto. Si entendiendo el concepto es más fácil entender las palabras de enlace, y ambas son necesarias para comprender que es una proposición. Y también me dice que para aprender a construir mapas conceptuales, yo necesito entender que es una proposición. Ahora vean que me dice también que comprender que es una pregunta de enfoque me ayuda a entender que es una proposición, porque las proposiciones deben estar relacionadas con la pregunta de enfoque. Pero no es totalmente necesario ayuda. Ahora, quiero hacer enfatizar otra cosa aquí. En mi experiencia, dando talleres en muchos sitios del mundo, en muchos continentes, hay personas que a la hora de construir mapas conceptuales le dicen, míreme el software y yo comienzo a hacer el software, después me preocupo por la teoría. Yo quiero aprender a usar el bichito este. Entonces vean que aprender a construir mapas conceptuales también dice es más fácil utilizando CIMAP Tool
Entonces aquí le dice cómo descargarlo y es fácil de aprender. Entonces aquí hay una serie de videos de cómo usar CMapTools que debe ser descargado e instalado. Vean que en ningún momento me dice que el software debe conocerse antes de entender qué son los conceptos, palabras de enlace y proposiciones, ni me dice que yo debo entender qué es un concepto, una palabra y una posición antes de aprender a usar el software. Porque en mi experiencia como docente, hay personas que me dicen, no, yo quiero jugar con software. Hay otras que no me dicen, no. Hay personas muy ordenadas, muy disciplinadas, que me dicen, denme primero los artículos, yo quiero leer los documentos. Yo quiero entender bien qué son las partes y se lee el documento el concepto y el de palabra de enlace y después dicen, ok, ahora sí, denme el software porque ya sé lo que estoy haciendo. Y la idea del itinerario es que le pueda servir a ambos. Ahora, este itinerario entonces refleja mi experiencia de muchos años de enseñar a construir mapas y a usar CMapTools. En el sentido de que no siempre hay una manera de empezar que le sirve a todos los estudiantes. Ese itinerario lo refleja. Entonces el itinerario también pretende capturar la experiencia del docente. Ahora, es mi experiencia como docente de cómo al estudiante le gusta aprender. No es mi experiencia como docente de cómo me gusta enseñar eso. Porque posiblemente como docente yo lo diría, bueno, yo primero les voy a dar una charla porque me gusta hablar y les voy a dar un PowerPoint de 1 hora y les voy a dar toda la historia, los mapas conceptuales y les voy a contar todo el cuento porque a mí me gusta contar el cuento y después que comienza a hacer mapas. Bueno, sí, eso como docente puede ser que es lo que a mí me gusta más, pero esa posiblemente no sea la mejor forma para que los estudiantes aprendan. Entonces, el itinerario está construido pensando en la mejor forma en que el estudiante puede aprender a construir el mapa conceptual, aprender el tema. Vean que comprender la pregunta de enfoque ayuda a comprender qué es una proposición y ayuda a construcción de mapas conceptuales. Ahora, aquí hay un punto importante. Está la construcción del mapa y está entender qué es un mapa conceptual. Comprender qué es una proposición es necesario para comprender qué es un mapa. Ahora, si entiendo qué es un mapa, eso me ayuda a construirlo. El haberme sentado a construirlo me ayuda a entender qué es un mapa. Aquí vean que esto va en ambas direcciones. Porque en mi experiencia, cuando ya ha construido la persona sus primeros mapas, ahora sí hay que echar un poquito para atrás y decir, bueno, ¿y qué es un mapa conceptual? O cuando ya leyó sobre mapa conceptual, hay que decirle, bueno, ahora sí construyamos uno y después regresamos a la teoría para ver cómo funciona la construcción y la comprensión del mapa. Pues aquí ambos se ayudan. Construcción, comprensión del mapa, comprensión del mapa, construcción de un mapa conceptual sencillo. Vean que aquí, si ya yo me leí todo esto a la parte izquierda y ya yo entiendo toda la teoría, yo me puedo ir directamente a la construcción de mapas y seguir los enlaces aquí de cómo construir, que posiblemente, porque ya me acuerdo, me lleva a ese procedimiento y profundiza en ese procedimiento. Sí me dice el lado derecho que si uso el software me va a ser más fácil la construcción del mapa, porque si no voy a tener que hacer los mapas a pie. Podría usar cualquier otro software, eso está bien, no me molesta, pero es más fácil si lo construyo usando el software. Entonces, dedicarle un tiempo al software me lo facilita. Ahora, ya cuando sé cómo construir mapas, esta es la base para aprender a construir mapas conceptuales buenos. Este ya es otro tema. ¿Cómo hago que ese mapa conceptual sea bueno? Y aquí hay una secuencia en el tiempo de cómo logro yo llegar a construir mapas conceptuales excelentes. Y eso de nuevo es la charla sobre cómo lograr desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior. Aquí a la izquierda tengo un enlace, vamos a ver si funciona, me va a llevar a, esto es en la mapa, en el sitio de CMapTools, donde está esta imagen, que es el itinerario ya en vivo. Ahí me trae el mapa, me lo trae de un servidor, y vean que aquí están ya los enlaces a los diferentes recursos, y ven cómo el mapa conceptual simplemente se introduce, se queda en una página web y ya forma parte de un ambiente
de aprendizaje. Okay. Entonces, este es un ejemplo de itinerario. Ahora, hay aspectos del itinerario que a mí me gustan. Yo formé parte de los grupos que en los años 90 se inventaron la idea de objetos de aprendizaje. La idea del objeto de aprendizaje era un recurso reutilizable que capturara el conocimiento de la persona que creó ese recurso. Y la idea era que eventualmente los cursos en línea iban a ser simplemente juntar recursos, objetos de aprendizaje de diferentes, inclusive de diferentes universidades, y fuera muy fácil construir cursos en línea. Desafortunadamente, los objetos de aprendizaje se cambiaron de dirección, se concentraron más en diseñar el SCORM y los diferentes estándares, y ahora cualquier imagen, cualquier video son objetos de aprendizaje. Se perdió la idea de objetos de aprendizaje. La idea aquí en un itinerario es que sea una organización de objetos de tal manera que el itinerario sea reusable. En otras palabras, que este itinerario lo pueda tomar una persona y diga, esto me gusta, pero en mi opinión, en mi experiencia, yo quiero hacerle unos cambios. Por ejemplo, yo creé este itinerario hace más de 10 años y una profesora, la profesora Norma Miller de la Universidad Tecnológica de Panamá, lo vio y me dijo, esto me gusta, pero yo necesito que mis estudiantes de educación aprendan mapas conceptuales. Y en este caso, como van a ser docentes, yo quiero que ellos entiendan la parte teórica de los mapas conceptuales. El porqué, la fundamentación teórica, Ausubel y Novak, etc. Vean que este itinerario no toca en nada la parte teórica, porque es un itinerario un poco más práctico. Entonces ella simplemente modificó el itinerario, le puso aprender a construir mapas conceptuales para docentes arriba, y a la derecha le puso es más fácil con, debería ser con /al aprender la fundamentación teórica. Y aquí le enlazó recursos que hablan sobre el aprendizaje significativo, sobre Ausubel, sobre Novak, videos de Novak. Y después explica cómo esa fundamentación teórica y basado en el trabajo con Ausubel, Novak y su equipo en Cornell, llegó al desarrollo de los mapas conceptuales. Y nos pone abajo enlace y dice que el desarrollo de los mapas conceptuales ayuda a comprender qué es un mapa conceptual. Luego hizo algunos otros cambios en algunos de esos otros recursos, pero no tuvo que empezar de cero. O sea, tomó este itinerario, tomó este curso y fácilmente lo adaptó a sus necesidades. Y como esto es simplemente un mapa conceptual que está en un servidor, en un CMAP Server, está en el CMAP Cloud, es muy fácil para cualquiera simplemente agarrar este mapa, modificarlo y adaptarlo a diferentes necesidades. Y ese es parte del objetivo del itinerario. Vean que sigue siendo un itinerario en que le ayuda al estudiante y le facilita aprender a construir mapas conceptuales, no entender qué son los mapas conceptuales. Okay. Volviendo al mapa original de Novak, vuelvo a la izquierda donde dice que las regularidades o patrones percibidos en eventos, ahí dice cosas que suceden, que después eso lo cambiamos y hemos usado la palabra acontecimientos. Volvemos a que comprender qué es un mapa, porque es una pregunta de enfoque, se considera en sí un acontecimiento, ¿verdad? No tanto un objeto. Entonces, los itinerarios, no son mapas conceptuales descriptivos. Proveen rutas flexibles y alternativas de aprendizaje. Yo no debo seguir necesariamente una ruta, me da alternativas. Yo sigo la ruta que yo quiero. Son construidos por expertos basados en su experiencia, organizan objetos de aprendizaje, son reusables y son como bloques de construcción, building blocks para cursos. Yo puedo agarrar documentos y muchos de estos son documentos que ya teníamos armados y construir un curso. Y podemos hacer itinerarios de itinerarios. O sea, yo podría hacer que ese itinerario de entender los fundamentos teóricos o ese objeto, ese concepto, perdón, ese acontecimiento, ese bloque, me abra otro itinerario completo sobre cómo aprendo yo
cómo entiendo yo y cómo aprendo la fundamentación teórica de los mapas conceptuales. Todo depende de cuán profundo yo quiera seguir. Este es un itinerario muy sencillo de un taller que estaba haciendo hace poco. Está incompleto, en que yo puse a los participantes del taller a decir, bueno, hagamos un itinerario de cómo debo aprender a conducir. Desafortunadamente, no podemos hacer un itinerario en conjunto aquí por las condiciones y por el número de participantes, pero fue muy rico porque cada persona que había aprendido a conducir tenía una experiencia diferente y de una manera diferente. Por ejemplo, muchos decían, es mucho más fácil con un tutor de manejo a la derecha. Y otros decían, jamás. A mí mi papá me trató de enseñar a manejar y fue fatal. Nos peleamos, casi no nos hablamos, imposible. ¿Verdad? Algunos decían que hay que conocer los elementos básicos del carro. Otros decían que sí, pero con solo conocer el acelerador, el freno, las marchas, cómo cambiar las marchas y la manivela era suficiente. Algunos decían conocer las normas básicas de conducción. Bueno, ¿cuáles son las normas básicas de conducción que debo entender antes de aprender a manejar? Bueno, yo voy a andar en la carretera o estoy conduciendo en una finca, depende. Sí decían que facilita observar el ejemplo de choferes manejando. Todo esto ayuda o permite a practicar a manejar. Todos estudiando de acuerdo de que no se puede aprender a manejar sin la práctica. Entonces aquí fue muy interesante porque cada uno fue agarrando esto fue más o menos como lo íbamos montando en el proyector. Pero cada uno después armó su propio itinerario de cómo ellos pensaban que le recomendarían a alguien aprender a conducir. O sea, cada uno tuvo su propia experiencia. No lo teníamos, hubiera sido interesante tener a un profesional que enseña a conducir. Bueno, la verdad es que si es un profesional, posiblemente lo que diría es que deben inscribirse en su compañía de aprender a manejar y llevar el curso, ¿verdad? Ya sería cuestión de negocio para ellos. Pero aquí vemos cómo hay diferentes aspectos a la hora de aprender, por ejemplo, a conducir un carro que nos dan, que depende de la experiencia de cada uno. Y vean que muchas de estas cosas se van en paralelo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, acaba de caer un relámpago y un trueno aquí muy cerca. Por dicha tengo UPS. Y no se me fue ni la luz ni el internet, solo que ya no me ven porque estoy a oscuras porque no hay electricidad en mi casa. Pero bueno, seguimos a oscuras. Aquí hay ejemplos a nivel universitario. La profesora Olga Agudelo de Colombia es de las personas que más ha trabajado a nivel de itinerarios. Y aquí hay un itinerario que quería mostrar, por dicho todavía tengo conexión a internet, sí, sobre aplicar programación creativa en el aula. No quiero dejarlo mucho rato, no lo pueden ver, pero este es un ejemplo de trabajos que han hecho docentes para crear itinerarios que verdaderamente están en uso por estudiantes. Estos itinerarios a nivel de, no sé si este se refería en Colombia, si quiero hacer referencia. Okay. Este es un itinerario, reconocer la incidencia de la moral cristiana en mi ética de vida. Bueno, este es ese es un mapa sobre ética y religión, un itinerario, perdón. Y quería hacer referencia a estos itinerarios de la profesora Agudelo, porque ella es una profesora en Medellín, Colombia, y en Medellín por muchos años han tenido grandes problemas, pero ustedes saben, bueno, afortunadamente han salido de muchos de estos problemas con todo el tráfico de drogas, Escobar y todo, pero en muchas ocasiones hay colegios que han tenido que cerrar, no por la pandemia, sino algunos años, por problemas de pandillas, por problemas de drogas, los estudiantes no pueden llegar al colegio. Y han habido casos en que los estudiantes de colegio de secundaria, por ejemplo, que estaban siguiendo un itinerario, iban al laboratorio del colegio y ellos aprendían por su propia cuenta siguiendo estos itinerarios de la profesora Agudelo. Cuando cerraron el colegio, pudieron seguir trabajando inmediatamente desde la casa sin ninguna interrupción. No tuvieron ningún problema, siguieron trabajando y más bien los estudiantes de otros cursos eran los que decían, ¿por qué a mí no me dan
los cursos como itinerarios para que podamos seguir trabajando como estos otros compañeros. Entonces, ese es un caso que si se hubiera extendido más el uso de este tipo de herramientas, al venir la pandemia, los estudiantes con algún tipo de conexión hubieran podido seguir trabajando sin problemas. Perdón. ¿Sí? Yo quiero, no sé cuánto me va a aguantar el UPS y no sé cuánto llevo, entonces voy a tratar de ir terminando y dejar más tiempo para preguntas. El itinerario entonces me ayuda a mí como profesor a pensar cómo organizo los contenidos, cómo los organizo desde el punto de vista del docente, cómo lo organizo desde el punto de vista del docente, perdón, desde el punto de vista del estudiante que tiene que aprenderlos, no del docente que tiene que enseñarlos. ¿Cómo espero que el estudiante aprenda este tema? ¿Cómo hago, por ejemplo, si yo soy un profesor y yo doy, en ejemplo que uso, fotosíntesis? Puede ser que yo ya tenga la experiencia de que si mis estudiantes ven este video de fotosíntesis, entienden mucho más claramente lo que es fotosíntesis que si los pongo a hacer un trabajo. O simplemente puedo decir, no, mi experiencia, lo mejor es para la fotosíntesis, que salgan al jardín, recojan hojas, recojan alguna variedad, recojan flores y que luego vengan y traten de explorar qué es el fotosíntesis. O sea, pensar cómo me pongo en la situación del estudiante. ¿Qué debe aprender primero? ¿Qué opciones le podemos dar para que avance? Puede ser no lineal el avance. Podemos darle diferentes oportunidades al estudiante. Todo esto nos lo ofrece el CMAP Tools, por supuesto, y el CMAP Cloud lo hace fácil porque yo construyo el mapa, lo pongo en un servidor, le pongo todos los recursos como enlace y después simplemente comparto el itinerario. Lo puedo poner en Moodle o simplemente comparto el enlace y de ahí el estudiante puede trabajar. Entonces, estos itinerarios se pueden compartir directamente, se puede mandar el enlace, se pueden embed en otro ambiente. Puede ser una construcción colaborativa en una carpeta compartida entre profesores y un itinerario puede tener enlace a otro itinerario. Como resumen, el itinerario es una herramienta sencilla que nos ayuda a pensar desde la perspectiva del estudiante. Es una herramienta, como quien dice, que me inventé porque yo la necesitaba. Entonces yo la uso, la recomiendo porque a mí me sirve. Donde normalmente pensamos de la perspectiva de cómo enseñamos y no cómo el estudiante aprende. Con esto quiero concluir. Yo tenía aquí un reloj, pero era un reloj eléctrico y ya se me perdió la hora, así es que no sé cuánto tiempo llevo. Así es que me disculpan por no sé si me pasé o se más de la hora tiempo, pero yo creo que tenemos tiempo para preguntas. Muchas gracias. Bueno, gracias, estimado Alberto. No te preocupes, no tenemos un horario. Ahora estamos en dependencia de cuánto dure la carga que tienes ahí. Bueno, de todas maneras, si te desconectas en algún momento, tampoco pasa nada. Ya tenemos el compromiso tuyo de otro momento que nos vamos a volver a reunir. Miraremos antes parte del tiempo para que no tengamos esas descargas eléctricas. Bueno, las preguntas que los profesores quieran señalar. Fernando, tú diriges. Claro, por supuesto, está abierto, ¿no? Si gustan, queridos profesores, pueden hacer la pregunta correspondientes. Estamos atentos a sus preguntas. Pueden habilitar su micrófono quienes desean. Bueno, mientras tanto... Sí, ya, adelante. ¿Quién habla? Rosemary, muy buenas tardes. Me alegro mucho por la conferencia y por la explicación del productor de CMAP, las herramientas de los mapas mentales, de los mapas conceptuales, perdón. Me gustaría saber si en esta construcción de los itinerarios solamente intervienen esta herramienta, o sea, si, bueno, hemos dicho que se pueden adicionar una serie de
documentos en PDF, videos y todo eso. Pero solamente interviene el mapa, la herramienta del CIMAP, o se puede también, mencionó algo sobre compartirlo a través, se puede subir a un Drive y compartirlo abiertamente para que otros colaboradores puedan ampliar esto, ¿no? Entonces, ¿con qué otros programas se puede vincular para hacer esto posible? Okay. Muchas gracias por la pregunta. Muy buena pregunta. Yo tenía unos diapositivas para tratar ese tema, pero como se me va la electricidad, entonces yo veo el itinerario como dos usos. De hecho, ya hecho el itinerario, ustedes pueden botar el itinerario y simplemente ir a Moodle o cualquier otro ambiente y hacer un ambiente no lineal de seguimiento de temas con algún tipo de explicación entre los enlaces sin que necesariamente se vea el itinerario. El itinerario es casi una herramienta también que le sirve al docente para pensar cómo organizar y cómo darle ese contenido al estudiante. Puede que inclusive ni siquiera usemos el mapa conceptual del itinerario, porque ya dado ese material, el material se puede entregar de forma diferente y ni siquiera necesariamente tiene que ir enlazado al itinerario. Eso quiero que quede claro, ¿verdad? Es una herramienta también para diseñar el curso, no solo para entregar el curso. Ahora, ya si el mapa se usa en CIMAP Plus, por ejemplo, en un servidor por el CIMAP Cloud, entonces ese itinerario se puede poner en una carpeta compartida y más de un docente puede participar en la construcción de ese itinerario. De hecho, hubo unos itinerarios para docentes de preescolar y lo usaron en preescolar, que usaron en Colombia, que fue un itinerario que duraron varias semanas en construir un grupo de docentes que se juntaban todas las semanas a trabajar en el itinerario. Lo hicieron en forma colaborativa. Ahora, ya si el itinerario como mapa se quiere usar, al estar en el CIMAP Cloud, en el servidor, existe la opción de agarrar el enlace y ese enlace se puede enviar como página web, como el enlace como acceso a página web, como correo, o se puede agarrar el mapa y se puede poner como parte de Moodle. Ahora, si tiene recursos enlazados, es mucho más difícil agarrar el itinerario con todos los recursos y mandarlo por WhatsApp. Por WhatsApp sí podríamos mandar el enlace y que desde WhatsApp se abra, pero los recursos enlazados tendrían que ir juntos y eso sí no funciona muy bien. Y eso es un aspecto técnico de si tengo 20 o 30 documentos enlazados, cómo continúan enlazados si los saco del ambiente de CIMAP. Ahora, yo también puedo crear una carpeta compartida y darle permiso a mis colegas para que puedan simplemente agarrar el itinerario, hacerle una copia y hacer su versión del itinerario. ¿Verdad? Podríamos partir de un itinerario base y que cada profesor que tiene un grupo diferente tome ese itinerario y lo adapte a su gusto y a sus necesidades. También se puede hacer. O sea, todo lo que nos permite usar el CIMAP Plus lo podemos usar en el itinerario porque la herramienta es la misma. El itinerario, yo lo llamé itinerario porque al no ser un mapa descriptivo y no ser un mapa explicativo, sino un mapa desde el punto de vista de cómo aprendo el tema. Entonces le quise llamar el tema, es más como una ruta, un itinerario, entonces por eso pero sigue siendo un mapa conceptual. ¿Contesta su pregunta? Sí, muchas gracias. En el chat nos escribe la licenciada María Jesús Villanueva. Dice y pregunta, ¿para cualquier mapa conceptual debe haber una pregunta que direccione el contenido o desde la concepción de los itinerarios de aprendizaje? No, todo mapa conceptual. Por ejemplo, si yo le digo a una persona, hago un mapa conceptual sobre calidad de la educación. Yo puedo hacer un mapa con 500 conceptos o puedo hacer un mapa con 5 conceptos. Entonces yo no sé cuánto quiere usted que cubra yo en el mapa. Entonces lo que vemos con los estudiantes es que dado un mapa le dice, haga un mapa sobre, digamos, la fotosíntesis. El estudiante no sabe qué quiere el docente. Entonces el estudiante comienza a agregar conceptos y agregar conceptos y agregar conceptos. Porque la mayoría de los docentes lo que ven es si cubrieron los conceptos que ellos esperaban y si están en el mapa, yo con eso está bien porque hace
una evaluaón cuantitativa. Entonces, en nuestra experiencia, el estudiante, como va aprendiendo a hacer mapas, lo que hace mapas más grandes. Y lo que es más difícil es hacer un mapa más pequeño que conteste la pregunta. Hacer el mapa más pequeño que conteste la pregunta muestra mayor comprensión. Entonces, si yo le digo a usted, haga un mapa sobre el impacto en la sociedad de un aumento en la calidad de educación, eso me da un mapa explicativo con proposiciones técnicas que explican. Si yo le digo, hago un mapa sobre calidad de educación, me da un mapa descriptivo. Al hacer un mapa explicativo, yo tengo que explicar y comienzo a desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior mucho más allá que un mapa descriptivo. Y esa diferencia me la dio la pregunta que yo le di al estudiante para que conteste. Si no, lo que vemos que el estudiante, como va aprendiendo a usar herramientas, hace mapas más grandes. Pero un mapa bueno, un mapa excelente, solo necesita el número de conceptos y proposiciones necesarias para contestar claramente la pregunta. No debería tener conceptos que le sobren ni conceptos que le falten. Entonces, el darle la pregunta al estudiante ayuda a que el estudiante se concentre en contestarla, le ayuda al estudiante a evaluarse a sí mismo porque él puede ver si el mapa contesta la pregunta. Si en opinión el mapa contesta la pregunta, entonces él sabe que va por buen camino. Ese es un aspecto de metacognición, de preguntarme a mí mismo si mi mapa contesta la pregunta. Con el doctor Carlos Bravo hace unos días estuvimos interactuando en WhatsApp, en que me mandaba mapas y yo le preguntaba, bueno, ¿y ese mapa cuál pregunta contesta? Y contesta la pregunta y tal vez se puede extenderse un poquito. ¿Por qué? Porque si yo no sé qué pregunta está contestando el mapa, yo no sé si el mapa está completo o no. Entonces siempre se debe partir de la pregunta de enfoque. Ahora, aquí entramos a un tema de que los docentes casi nunca sabemos hacer buenas preguntas. Y es más, en el salón de clase pocas veces le damos tiempo al estudiante para que conteste. Primero que levanta la mano, a ese le pedimos que conteste. No le damos 15, 20 segundos para que el estudiante verdaderamente reflexione y arme una respuesta. Bueno, con el mapa es algo parecido. El tipo de pregunta nos va a dar un mapa explicativo o descriptivo. El tipo de la pregunta me va a dar un mapa más completo, menos completo. Y vean que el tipo de pregunta me da un mapa que puede ser un itinerario, puede ser un mapa de cómo construir mapas, puede ser un mapa de para qué sirven o un mapa de qué es un mapa. Pues sí es clave. Perfecto. Tal vez alguno de los participantes tiene alguna pregunta o duda, tal vez que hace al doctor Alberto Caña para poder aprovechar. La verdad es que no sabía que PS me iba a durar tanto. Se ha mantenido. Está pitando, ahí atrás, no sé si lo oyen ustedes. Bueno, estamos recibiendo, doctor, muchas felicidades a usted, dice, por excelente ponencia. Varios de los docentes también están felicitándolo porque le va a servir de manera dinámica justamente para interactuar con sus estudiantes. Tal vez alguien más de los participantes tiene alguna duda o pregunta. Bueno, hay una pregunta acá que se hacía, que si se podían compartir todos estos enlaces. En el chat estoy colocando una herramienta de curación de contenidos donde he recopilado muchos de los enlaces que tiene el doctor Caña en el CIMAP, en el sitio web, pero además de otros trabajos también. Y esta herramienta, bueno, tiene numerosos enlaces que ustedes pueden acceder. Eso también lo vamos a colocar en el aula digital, esta a la que hacía referencia inicialmente el decano. Entonces, bueno, estos son algunos de los elementos que queríamos destacar con ustedes. Ahí va en el chat esta herramienta de curación de contenido. La verdad es que yo no he visto el chat, a ver si hay preguntas en el chat. Sí, en el chat hay alguna pregunta. Incluso sería bueno si pudiéramos después en algún momento, Alberto, ver esos mapas de la profesora Olga, porque sé que se han mencionado en otros momentos, has hecho esa mención. Y bueno, pues también tenerlo, recuperar esa información para que todos podamos verlo.
Sí, lo único, una salvedad es que Ajá. mi experiencia con itinerarios es que cuesta cambiar de tipo de modelaje para que lo que le salga a uno es un itinerario y no un mapa conceptual descriptivo, porque vean que yo empecé por mostrarles, y déjenme mostrárselos de nuevo. Este es un mapa, este es un organizador de contenidos. Uh-huh. Puedo ver un poquito más grande aquí. Mapa como organizador de contenidos. Aquí yo tengo, como les dije, miles de recursos. Si yo voy aquí a defensa planetaria, ya voy aquí, puedo ir a las diferentes formas de defensa planetaria, de cómo defender al planeta de un asteroide. Este es por gravedad y tracción. Este es un mecanismo mediante el cual lo que se hace es que se le manda una nave con mucha masa, se le pone a la par a un asteroide, y al ponerlo a la par de un asteroide con suficiente tiempo por la atracción de las masas, el asteroide se va a desviar. Vean que aquí hay videos, hay una cantidad de videos, de enlaces, recursos, enlaces a otros mapas. O sea, este es el tipo de organización de contenidos tradicional de CMapTools, con cientos de recursos y cientos de mapas. Pero este es un mapa que, de nuevo, este mapa me explica, me describe, pero no me dice cómo aprender. Si yo quiero aprender sobre Marte o quiero aprender sobre el sistema solar, este no me guía. Ahora, no quiere decir que yo no pueda aprender siguiendo este mapa. De hecho, puedo aprender mucho. Pero si lo que queremos es ayudarle al estudiante a aprender, entonces la forma de itinerario tiene más sentido porque va llevando al estudiante paso a paso. Y eso es lo que estamos encontrándonos con la pandemia, es que el estudiante está en la casa y no sabe cómo aprender. Entonces el estudiante tiene que aprender a aprender. Y tiene que aprender la disciplina de estudiar solo. Tiene que entender cómo se hace. El itinerario nos ayuda a llevarlo paso a paso, dándole opciones y dándole diferentes alternativas. Toma tiempo cambiar de manera de pensar, de construir este tipo de mapas a construir el mapa del itinerario. La primera vez que lo hagan no les va a salir, les va a costar. ¿Por qué? Porque es pensar en forma diferente. Es pensar aquí de cómo aprendo lo que los sistemas que el humano necesita para explorar el sistema solar. Bueno, si alguien me dice, yo quiero aprender sobre los sistemas que el humano necesita para explorar el sistema solar, ¿a dónde lo mando primero? ¿Qué lo pongo a leer para que aprenda sobre esos sistemas? Yo no quiero describírselos, yo quiero que los aprenda. Entonces yo posiblemente lo podría poner a decir, bueno, primero tal vez podría entender cómo funciona la estación espacial. Podría ser una buena manera de entender los sistemas de la estación espacial. Entonces lo podría poner a que leer algunos artículos sobre la estación espacial. Después lo podría poner a leer otros documentos sobre, bueno, ¿y qué necesitaríamos para poder ir a Marte? Bueno, para Marte ya tenemos el problema de la radiación, tenemos el problema de la comida, tenemos otros problemas que no tenemos en la estación espacial. Entonces ya yo estoy pensando no en explicárselo, sino cómo guiarlo en ese aprendizaje. Y eso no es fácil. Ese cambio a mí me costó y cuando yo he dado talleres a los participantes también les ha costado, por eso se los digo. Pero podemos seguir trabajando, yo con gusto les ayudo. Perfecto, muy amable, doctor. Existe otra pregunta también en el chat y dice, ¿se puede evaluar cualquier tema con esta metodología? El mapa conceptual es una muy buena herramienta para que el estudiante exprese lo que conoce de un tema, ¿verdad? Ahora, si yo lo que quiero saber es si ese estudiante sabe cambiar la llanta de un carro, ese no lo puedo evaluar con mapa conceptual. Hay que darle el carro y la llanta. Yo no puedo evaluar saber si la persona aprendió a andar en bicicleta con un mapa conceptual. Pero yo sí le puedo preguntar si entiende cómo funciona la bicicleta. El mapa conceptual me puede hacer una explicación del funcionamiento de la bicicleta. Entonces, cualquier tema yo puedo hacer. Hay una gran colección de mapas de educación física que se desarrollaron, por ejemplo, en España en los 90s. Un tema de educación física en el arte. Cualquier tema que yo puedo expresar
y que conocimiento declarativo, yo no puedo evaluar con mapa conceptual. Ahora, a mí no me gusta el mapa conceptual como herramienta para evaluar al final. Ausubel nos dijo lo más importante que debemos determinar para que un estudiante aprenda es cuánto sabe al principio. Entonces, a mí me gusta usar el mapa conceptual al principio de la unidad para saber cuánto sabe el estudiante y utilizar ese mapa como la base para que el estudiante al ir construyendo la unidad vaya ampliando el mapa y vaya mostrando cómo va aprendiendo. De manera que el mapa al final me muestra la comprensión al final. Ahora, si el mapa se utiliza de esa forma, el mapa se vuelve lo que hablaba, daría en otra charla, una herramienta para desarrollar habilidades de pensamiento de superior, porque yo estoy construyendo el mapa a cómo voy aprendiendo. Si uso el mapa solo al final para evaluar, ya perdí esa oportunidad. Ya el mapa conceptual no es para aprender, es para evaluar. El que aprende es el docente porque sabe cuánto aprendí yo, pero no aprendí yo con el mapa. Excelente. ¿Alguna otra pregunta más? Disculpen, queridos docentes. Disculpen que terminara antes. Yo no sabía que mi UPS duraba tanto. Le agradecemos justamente por eso. Pero antes de finalizar, querido doctor, el decano de la facultad también quiere, mediante un certificado digital, agradecerle y también reconocerle justamente por esta magistral videoconferencia. Gracias. Sí, muchas gracias. Doctor. Tenemos un certificado, estimado doctor, para hacerle llegar hoy de manera virtual por esta videoconferencia. Marielita, si nos ayudas a mostrar el certificado por haber participado en calidad de facilitador en esta conferencia de luz, al doctor Alberto Cañas, en itinerarios de aprendizaje a partir de CIMAP Tools, realizado en fecha 23 de julio a los profesores de la Facultad de Humanidades. Mi mayor agradecimiento, doctor Alberto, por compartir su valioso tiempo y sus conocimientos con nosotros. Espero que muy pronto podamos seguir y continuar, estar en contacto, contar con su participación en nuestras actividades académicas y ojalá también muy pronto, después de esta crisis sanitaria, pueda usted visitar nuestra universidad en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Muy agradecido, doctor, por su valioso aporte y un saludo muy cordial a nuestros profesores. Muchas gracias por la invitación y disculpen por el problema eléctrico, pero bueno. Inevitable. Inevitable. Gracias también, doctor Carlos Bravo, por posibilitarnos, por darnos esta posibilidad tan linda. Como siempre, muy agradecido con usted por su constante actividad en beneficio de nuestra universidad. No, gracias a todos los que han estado participando. Esta conferencia queda grabada, la vamos a subir inmediatamente a todos los servidores que tenemos, la vamos a enlazar también en el aula digital. Y bueno, también de mi parte agradecer a Alberto, y Alberto se ha comprometido aquí públicamente con otra conferencia. Él sabe que siempre estamos en contacto y yo le he propuesto una idea que quiero desarrollar con él próximamente, abusando de su tiempo, ¿no? Pero bueno, yo sé que es una persona muy amable y que siempre está dispuesto a colaborar, porque además esta es una idea que hoy en día, más que nunca, más que vivimos en esta pandemia y aquí en Bolivia que seguimos aislados, pues la necesitamos más. Cómo desarrollar esos itinerarios de aprendizaje con las herramientas digitales para ayudar a nuestros estudiantes y a nosotros mismos en el aprendizaje de las herramientas y a ellos de estos conceptos. Entonces, bueno, por eso a mí me parece fantástico esto y yo quiero dedicarle el mayor tiempo posible a seguir profundizando en este tema. ¿Qué quieres dejar? Sí. Quiero, bueno, no sé, Alberto, algo más, sobre todo. Muchas gracias, espero que les haya sido útil. Y que claro. Ojalá alguno se atreva a hacer un itinerario.
supuesto. Bueno, ya yo hice uno, Sí. que está a tu consideración para seguirlo revisando. Muy bien. Bueno, bueno, no sé, algo más. Fernando, te doy la palabra. No, agradecerle justamente en nombre de la Facultad de Humanidades, ya el doctor hizo justamente ese reconocimiento y de esta manera yo creo que vamos finalizando este itinerario de aprendizaje a partir de CIMAP-Tools. Agradecerle justamente al doctor y ha sido un placer compartir todo este aprendizaje muy dinámico. Será hasta una siguiente oportunidad, hasta cuando la facultad también organice nuevamente otra de esta con su ayuda también, doctor. Vamos a seguir coordinando justamente para seguir en este proceso de enseñanza-aprendizaje y que beneficie también a los estudiantes. Muy agradecido y muchas gracias nuevamente, Alberto, y ya te tendremos nuevamente acá. Muy bien. Un abrazo Gracias. para todos. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Ahora te pasamos el certificado digital. Bien, gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, Eri, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, teníamos también a Eri Miranda, fundador de Verano TIC de Panamá, y también nos han acompañado otras personas en esta conferencia, ¿no? Que habíamos invitado porque creo que es imperdible. También se estuvo transmitiendo en Facebook, pero lo que vamos a hacer es subirla toda para que se vea desde un inicio. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Mariela. Bien. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.